La simiente de Abraham es el título de la lección número 6 que vamos a estar estudiando esta mañana. Esta mañana iniciamos la lección 6 y vamos a hablar un tema muy bonito que está enfocado en el versículo de memoria que se encuentra en Primera de Pedro. Este versículo de memoria nos habla de una manera que, aunque fue enfatizado a los contemporáneos del apóstol Pedro, nosotros también podemos sentirnos como parte de eso, porque vamos a notar algo muy particular en este versículo, que se conjuga el verbo en tiempo presente, lo que quiere decir que es tan relevante para el público que se le escribió el apóstol Pedro, como también para nosotros hoy en día. Y pues por eso es que nosotros podemos decir que somos parte de la simiente de Abraham. Así es que le invito a que junto con mi hermano David Carmona estudiemos esta lección, que es la introducción para la lección 6 de esta semana. Que el Señor le bendiga, hermano, y pues le invitamos a que tome su Biblia, tome su lección de escuela sabática y venga para que juntos estudiemos esta lección. Esperemos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Feliz sábado. Su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda. Muy feliz sábado, 1 de mayo del 2021, a cada uno de ustedes, querido hermano, querido amigo. Esperamos que tenga un sábado muy bonito, llena de bendiciones. Esta mañana estamos listos para estudiar una nueva lección. Estamos iniciando la lección número 6. Y tengo el privilegio de estar nuevamente con mi hermano David Carmona. Y quisiera agradecerle y darle la bienvenida por estar aquí con nosotros esta mañana. David, bienvenido, feliz sábado. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Feliz sábado a todos también. Un privilegio y un placer pues poder participar y dar mi granito de arena en esta plataforma, y lo hago con mucho gusto. Bendiciones a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Pues muchas gracias, David. Se te agradece mucho la aportación que tú traes para cuando compartes la lección con nosotros. Pues mira, antes de continuar, me gustaría que pidiéramos la dirección divina. Claro. Así es que te voy a invitar a que, por favor, inclines el rostro para orar. Voy a tener la primera oración y también invito a usted, hermano, que nos está viendo, para que donde esté puede inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Esta mañana, Padre Celestial, venimos ante ti a pedir tu bendición, a pedir tu guía. Padre Celestial, ocupamos que la presencia de tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros para que podamos ser guiados por Él y que podamos presentar los puntos relevantes de la lección de esta semana. Estamos dándole inicio a una nueva lección que tiene como título La simiente de Abraham. Y en esta lección, Padre Celestial, nosotros sabemos que tú tienes algo especial para compartir con nosotros. Ayúdanos a que podamos nosotros ser guiados por tu Espíritu para que recalquemos los puntos más importantes que sean de tu agrado, Padre Celestial, y de edificación para nuestros hermanos que estarán viendo esta lección. Y el estudio de esta mañana, Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, David, vamos a darle inicio a la lección, ¿verdad? Me llama la atención porque, pues, como nosotros sabemos, ¿verdad? Abraham juega un papel muy importante
en lo que proviene a los pactos. Debido a lo que estudiamos la semana pasada, nos damos cuenta de que el pacto que Dios hizo por medio de Abraham, pues nos categoriza como hijos de la promesa. Y siendo hijos de la promesa, pues formamos a ser parte de la simiente de Abraham. Y es lo que vamos a estudiar con más detalle esta semana. Por eso el título de la lección tiene como lo mencioné hace ratito, la simiente de Abraham. Y el versículo de memoria que se le da se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Y es un versículo que lo hemos escuchado antes. Entonces me gustaría pues pedirle a David que si por favor nos lee ese versículo y si nos podrías dar una información sobre eso, cómo interpretas tú ese versículo concerniente a la simiente de Abraham. Bueno, dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Obviamente sí está hablando el Señor a Pedro, está hablando diciéndole que el pueblo que él escogió es un pueblo santo, escogido para que fueran sacerdotes de Dios. Y el propósito era, los sacerdotes ministraban, eran una intercesión entre Dios y los hombres. O sea, es algo tan importante, no era solamente para poder decir nosotros somos un pueblo especial, sino en qué consistía la especialidad, en que Dios había escogido a Israel especialmente para que llegaran a ser el sacerdote del mundo en general. A cada israelita, cada hebreo tenía que ser eso. Era toda la nación. Esa era la promesa. Cuando Dios lo eligió en Éxodo 19, 5 y 6, Dios le dice: vosotros seréis un pueblo santo, una nación diferente, porque me seréis reyes y sacerdotes. Eso dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Pero Pedro aquí, si tú te das cuenta, no está diciendo seréis. Aquel hablaba en futuro, aquí habla en presente. Vosotros sois linaje escogido, y el tiempo de la elección había pasado. Dios nos había escogido. La promesa que se le dio a Abraham en el pasado, ahora ya está cumplida. Eso es lo que está diciendo Pedro. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir una vida como tal. ¿Cómo viven los sacerdotes? Consagrados a Dios, alejados de toda contaminación y dependiendo de la iluminación y de la palabra de Dios. Esa debería de ser nuestra actitud ahora como un pueblo de sacerdote y una nación santa especial, ¿verdad? Porque el propósito por el cual Dios eligió a Israel era para que Israel revelara su carácter, el carácter de Dios ante todo el mundo. Eso es. Así es. Y esa frase que usaste al final me gusta mucho porque me lleva justo a lo que quería ir después de eso. Aquí el autor de la lección menciona algo muy especial que dice en Ezequiel 5:5. Y también pues nosotros lo podemos ver porque cuando vemos la geografía, lo que dice Ezequiel, en Ezequiel 5:5 dice que Dios puso a Israel en medio de las naciones. Cuando nosotros vemos un mapa en la geografía del Medio Oriente, que es donde se encuentra Israel, podemos ver que está básicamente en el centro de tres continentes, ¿verdad? Está el continente africano al sur, Europa hacia el oeste y luego hacia el este, el oriente o Asia. Y pues es un lugar estratégico. Entonces, nosotros al ver eso, podemos ver de que Dios puso a Israel en esa ubicación para poder anunciar y ser ejemplo, como acabas de decir, ¿verdad? Que ellos deberían de revelar al Dios verdadero.
Entonces, ¿qué más podrías ampliar referente a esa ubicación tan estratégica que Dios puso al pueblo de Israel? Bueno, mira, sí, de hecho, no solamente era el punto estratégico, era que Dios iba a ser de Israel el centro de atracción de todo el mundo. Porque Dios iba a estar ahí, todas las naciones tenían que venir a ver a Israel, como llegaron los enviados del rey de Babilonia cuando Ezequías fue sanado de forma milagrosa. El día, el tiempo cambió en una forma drástica que todos se dieron cuenta y ellos dijeron, vamos a investigar qué es lo que ha pasado, porque esto fue en Jerusalén, en Israel, vamos a ver. Entonces, toda la gente iba a llegar ahí. La economía mundial iba a girar en torno al desarrollo espiritual. Fíjate, no estoy diciendo lo otro, espiritual de Israel, porque a Dios le importa la espiritualidad, porque la economía y lo material, Él lo gobierna, porque todo es de Él. Nosotros somos un pueblo que depende de la economía, depende de Dios, porque somos un pueblo teocrático. Aunque se nos ha enseñado y hemos visto de otra manera cómo se manejan los destinos del mundo a través de la política, nosotros no nos manejamos así. El pueblo de Dios siempre, su rey y señor fue Dios, y hasta el día de hoy así lo es. Entonces, toda la gente, por eso ese lugar era estratégico. Iba a ser una tierra que fluía leche y miel. Qué bendiciones iban a ser el granero del mundo al proporcionar pan en forma material y pan en forma espiritual a todo el mundo. La gente iba a ir ahí. Para eso Dios hizo un pequeño ejemplo utilizando a Egipto, poniéndolo en medio de ahí para que ellos, en el tiempo de José, que hubo hambruna, ¿a dónde iba toda la gente? De alrededor, a Egipto. A Egipto. Si Israel hubiera cumplido lo que Dios le dijo, eso hubiera sido y fuera hasta el día de hoy la luz del mundo. Así es. Bueno, y pues la historia ya pasó, ¿verdad? Y la podemos ver no solamente en la Biblia, sino que también hasta en los libros seculares podemos ver la historia, ¿verdad? Y teniendo esta historia en mente, aunque el enfoque para nosotros mayor es el estudio de la Biblia, ¿verdad? Porque ese es el libro de texto para las lecciones que nosotros tenemos acá. Si vamos a ese propósito que acabas de mencionar, que Dios tuvo para el pueblo de Israel, surge la pregunta que hace el autor al final. Dice, ¿cuánto éxito tuvo la nación en cumplir esas promesas? Ninguno. Si lo vemos en una forma así, mira, la Biblia habla, o sea, no podemos ser tan absolutos tampoco así, porque la Biblia habla que siempre hubo un remanente. Dios lo dijo. Entonces, por ese poquito, el éxito, fíjate, fue tan grande. Estoy diciendo lo contrario que dije al principio, ¿verdad? Sí. Porque gracias a ese remanente, nosotros hoy somos bendición. Hemos sido bendecidos para ser bendición. Si Jehová, dice la Escritura, no nos hubiera dejado un remanente, nosotros hubiésemos sido dice, como Sodoma y desaparecido como Gomorra. Eso es la palabra. Así Entonces, no se cumplió el éxito porque Israel nunca cumplió. Pero Dios, por su amor y su misericordia, por la promesa que le hizo a Abraham, Dios sí cumplió su pacto, el pueblo no. O sea, amén. Por eso dije al principio que no se cumplió nada. Esto fue por la misericordia de Dios que hubo un remanente y ese remanente llegó hasta el día de hoy. Esa es la verdad. Porque Israel, si hoy se firmaba un pacto, ya mañana lo echaba a perder. Lo desvalidaba. Así es. ¿Me entiendes? O sea, nunca hubo un cumplimiento de promesas, pero por ese pequeño remanente que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios cumplió su pacto. Y porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, por amor a su nombre. Cuando Daniel ora, le dice eso a Dios: mira, nosotros no hemos hecho nada bueno, todo es malo.
pero por amor a tu nombre, haz lo que prometiste y lo cumplirás. Y Dios lo cumplió. Esa es la verdad. Así es. Y sabes, mientras estabas contestando esa pregunta, me llegó a la mente otra pregunta, o más bien dicho, la respuesta a la pregunta que hacen aquí, porque la última pregunta dice, pues, ¿qué pasó cuando desobedecieron? Y pues tú ya dijiste pues parte de esa respuesta, ¿verdad? Pero creo que esa pregunta nos da conexión con el versículo de memoria, el que leímos para iniciar la lección. Y ahí podríamos a lo mejor darle una conclusión buena, porque la promesa, o más bien dicho, el pueblo de Dios, como tú dijiste, en Éxodo se le había dicho que eran una nación santa y ellos tenían una función especial. Desafortunadamente ellos fallaron y dejaron de cumplir esa promesa por medio de ellos. Sin embargo, Dios, siendo fiel, dejó un remanente. Entonces, cuando nosotros vemos todos esos puntos, ¿cómo podríamos decir qué pasó cuando desobedecieron? ¿Cómo contestarías esa pregunta? Refiriéndose al pueblo de Israel en sí. Mira, ese es el capítulo 27 que nos habla. Ahí citan Deuteronomio 28 del 1 al 15, que son las maldiciones, y del 15 en adelante, del 1 al 15 son las bendiciones. La bendición, exactamente. Y del 15 en adelante es el cumplimiento de las maldiciones. No son las maldiciones, sino que el cumplimiento de las maldiciones, porque las maldiciones están en el capítulo 27. Entonces ahí tú te das cuenta cómo es que llega a ser. Y exactamente eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham, que en tu simiente serán benditas. Eso es bien bonito. Mira, cómo es posible que Abraham no tenía hijos, y cuando le da un hijo, esa era su simiente, ¿o no? Su descendencia. Sí, sí. Esa era. Pero la simiente es semilla. Y Isaac no era semilla, sino que era un descendiente, era un fruto. Y fíjate que eso es bien importante, porque ¿quién era la simiente? Cristo. La descendencia de la simiente de Abraham nació Jesús, la descendencia, en el cual iban a ser benditas todas las naciones. Es bonito ver que aunque el hombre no cumpla, Dios cumple. Eso es hermoso, gloria a Dios. Y ahora entonces sí, porque en Jesús nosotros llegamos a ser. ¿Quién es la luz del mundo? Pues Jesús y Jesús. Nosotros. Y ahora la parte que sigue la segunda parte del versículo dice que son un pueblo adquirido. Adquirido quiere decir comprado, agarrado, sí, así, ¿me entiende? ¿Y quién lo compró? Fue Jesús. Por eso que Pedro ya no lo dice en futuro, sino que le dice presente. Ustedes son linaje escogido, un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Dios lo hizo así, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable, exactamente. La verdad que me quedo sin palabras, porque exactamente eso es lo que esa pregunta hace. Bueno, ¿qué pasó cuando desobedecieron? Bueno, pues el pueblo de Israel, esa simiente, por decirlo así, genealógica por medio de Abraham, se perdió. Sin embargo, por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, como tú ya mencionaste, pues ese remanente está en nosotros. Entonces, gracias a eso, nosotros todavía tenemos esa esperanza y podemos llamarnos simiente de Abraham. Y esperemos que nosotros no le vayamos a fallar a Dios como el pueblo de Israel le falló. Y pues esto solamente es el inicio de lo que se va a estudiar esta semana, porque los otros días que vienen más adelante pues van a entrar un poco más de detalle a estos puntos. Así es que yo espero que, hermano, usted que nos está viendo, pueda animarse a estudiar las lecciones de esta semana, porque hay muchas implicaciones que nos ayudan a nosotros hoy en día. Aunque esta
esta lección está enfocada pues en las promesas que se le dieron a Abraham y al pueblo de Israel. Podemos ver que hay un contraste muy conectado con nosotros hoy en día. Para empezar, como mencionó ya David 2 veces, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro, habla, él habla en tiempo presente, lo que quiere decir que es tan real hoy como lo fue cuando él lo habló. Entonces, ese es un reto que nosotros tenemos y pues me gustaría pues pedirle a David que si por favor nos acompaña en oración, pero antes de hacer la oración, no sé si quisieras compartir unos últimos pensamientos como conclusión para la lección de esta mañana. Sí, claro, mira, estaba diciendo la pregunta que me hiciste anteriormente. El pueblo judío, ¿verdad?, que era la descendencia de Abraham por la carne, pues sí, fracasó completamente, ¿verdad? Pero nosotros, como a Abraham se le dio la promesa antes de que fuera padre de muchedumbres, nosotros entramos en ese plan. Cuando Dios lo bendijo, que iba a ser padre de muchedumbres, no solamente por la forma carnal, sino a través de ese vínculo espiritual que él tenía con Dios, esa fe. La fe, como dice la Escritura, la fe se acompañó con la obediencia. Por eso nosotros ahora, por fe y la obediencia, somos hijos de Abraham. Nosotros somos herederos de esa promesa, como dice la Escritura. O sea, esto es hermoso porque el pueblo de Dios fracasó por la carne, que era lo que se gloriaban ellos. Nosotros somos hijos de Abraham, somos circuncidados, somos esto, somos lo otro. Eso no vale nada. El que vale es aquel que entendió que el Espíritu es el que da vida. Amén. La fe es el vínculo que te une con Dios para la salvación y que para que puedas desarrollar en tu vida todo el propósito que Dios tiene para ti, de ser un sacerdote, una persona santa, escogida por Dios, para que le presentes al mundo el poder de Dios cuando uno cree en Él. Amén. A través de su palabra. Así es. Entonces, sí, no sé si tengas otra pregunta o algo más que podamos añadir. Yo diría hasta allí para que los hermanos pues se pongan interesados en descubrir los demás que sigue la lección, ¿verdad? Así que si tú lo ves prudente ahora, pues podemos orar. Sí, adelante. Sería tiempo perfecto para orar. Muy bien, oremos entonces. Amado y querido Padre, te damos gracias una vez más porque en el estudio de tu palabra encontramos las respuestas, encontramos el gozo que da el escucharte, Señor, porque esa es tu palabra. Y el apóstol Pablo, convencido de eso, dice que tu palabra penetra hasta lo más profundo y puede quebrantar lo más duro de nuestro ser. Pero ella nos da plenitud, nos da seguridad, nos da confianza, nos da esperanza y nos da, Señor, la certeza de que estamos en tus caminos haciendo tu voluntad. Por favor, Señor, ayúdanos a que nuestra fe sea robustecida. Permite que el Santo Espíritu pueda venir y dotarnos de ese fervor, de ese valor que necesitamos para predicar tu palabra y para vivir la vida como la vivió el Señor Jesús, sin impedimentos, sin temor de nada, más que el único temor de no agradarte, Señor. Y eso lo llevó siempre a hacer lo que tú le pedías que hiciera. Él hizo tu voluntad y eso queremos hacer nosotros, Señor. Danos una vida en la cual podamos glorificarte. Úsanos como instrumento en tus manos y haz tu voluntad en nosotros. Así que a ti nos consagramos, a ti nos entregamos para llegar a ser ese pueblo santo, esa nación santa, ese sacerdocio que quieres tú que lleguemos a ejercer ante el mundo. Danos tu bendición y quédate con nosotros en este sábado bendecido. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo imploramos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, esta ha sido la conclusión de la lección de este sábado. Así es que esperamos que haya sido de bendición para usted. Si usted se benefició y piensa que alguien más se puede beneficiar, por favor comparta esta lección con algún hermano, vecino o amigo.
Que el Señor le bendiga y que tenga un feliz sábado. David, muchas gracias como siempre, por tu cooperación esta mañana. Saludos, feliz día, feliz sábado para ti y tu familia. Que Dios les bendiga. Amén. Felicidad a todos. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanos, y eso ha sido todo por hoy en las lecciones de Escuela Sabática para las iglesias del Valle Imperial. Bendiciones.